Te dijeron que el dinero es difícil, que cuesta trabajo, que se gana con sudor, con sacrificio, con años de esfuerzo acumulado hasta que el cuerpo ya no puede más. Te dijeron que para tener prosperidad necesitas estudiar más, trabajar más horas, aguantar más humillaciones, sufrir más. Te lo dijo tu padre con su voz cansada al regresar del trabajo. Te lo dijo tu madre con sus ojos preocupados al final de cada mes. Te lo dijo la sociedad entera, con su coro de miedo y escasez, repitiéndote desde que eras niño que el dinero no crece en los árboles, que la vida es dura y que solo los privilegiados nacen con derecho a la abundancia. Y tú lo creíste. Lo creíste con tanta fuerza que tu boca empezó a repetir las mismas frases de pobreza que escuchaste durante décadas. No me alcanza. Ojalá pudiera. Algún día, tal vez. Y cada una de esas frases no era un simple comentario. Era un decreto. Un decreto de escasez lanzado al universo con la misma autoridad con la que podrías haber lanzado un decreto de abundancia. Nadie te enseñó eso. Nadie te dijo que tu boca es una antorcha, que lo que sale de ella enciende o apaga tu realidad financiera, hasta hoy. Porque hoy voy a revelarte algo que cambiará para siempre tu relación con el dinero. No es una técnica financiera, no es un consejo de ahorro, no es motivación barata envuelta en frases bonitas. Es una ley espiritual escondida dentro de un versículo que millones de personas leen como oración, como consuelo, como poesía devocional, pero que en realidad es un comando financiero disfrazado de plegaria. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? La mayoría lee eso y siente consuelo. Se arrodilla, cierra los ojos, suspira y dice, amén. Pero eso no es lo que David estaba haciendo cuando escribió esas palabras. David no estaba pidiendo consuelo. David estaba encendiendo una antorcha espiritual tan poderosa que la oscuridad del miedo, incluyendo el miedo al dinero, no podía sostenerse frente a ella. Florence Scovel Shinn entendió esto hace más de un siglo. Ella enseñaba que la palabra hablada es la herramienta más poderosa de la creación. O mejor dicho, no lo enseñaba, lo ordenaba. Porque cuando tu boca declara con autoridad, el universo no negocia, no delibera, no espera, obedece. Y dentro de este salmo hay una frase que, cuando la hablas correctamente, enciende una llama en tu interior que el miedo al dinero jamás podrá apagar. Yo soy luz. El miedo al dinero ya no existe. Esa frase es tu antorcha. En los próximos minutos vas a entender por qué has vivido en la oscuridad financiera. No porque te faltara capacidad, no porque no lo merecieras, sino porque nadie te enseñó a encender la antorcha que ya estaba en tu boca. Y en 7 días de aplicar lo que aprenderás aquí, tu relación con el dinero cambiará. No porque el dinero cambie, sino porque tú dejarás de temerle. Y cuando dejas de temerle al dinero, el dinero deja de huir de ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene no es información, es fuego. Este canal no es entretenimiento, es un espacio de entrenamiento espiritual. Y como todo espacio sagrado, tiene un ritual de entrada. El tuyo es simple. Suscríbete ahora, activa la campana. Y si ya lo hiciste, escribe en los comentarios la palabra que resuena contigo en este momento. Una sola palabra. Esa palabra es tu antorcha personal. Esa palabra es la chispa que enciende lo que viene a continuación. Ahora vamos a abrir la puerta del salmo que destruye el miedo al dinero. Para entender lo que voy a revelarte, primero necesitas comprender algo que la educación tradicional jamás te enseñó. La palabra no es solo sonido. La palabra es ley.
Cuando tu boca emite un sonido con intención y convicción, ese sonido no se disuelve en el aire como humo. Se convierte en una orden que el universo recibe, procesa y ejecuta con la precisión de un reloj cósmico. No importa si la orden es de abundancia o de escasez. El universo no juzga lo que pides. El universo obedece lo que decretas. Florence Scovel Shinn lo explicaba con una claridad que cortaba como espada. Tu palabra es tu varita mágica. Eso no es poesía. Es mecánica espiritual pura. Cuando dices, no me alcanza, no estás describiendo tu situación, estás creándola. Cuando dices, tengo miedo de no tener dinero, no estás expresando una emoción inocente. Estás dando una instrucción precisa. La instrucción dice, Universo, mantén el dinero lejos de mí porque yo le temo. Y el universo dice, entendido. ¿Comprendes la gravedad de esto? Has estado programando tu pobreza con tu propia boca. No fue el mercado laboral, no fue la economía del país, no fue la mala suerte ni la falta de oportunidades, fue tu lengua. Tu lengua es la llama, o es la sombra. Depende de lo que declares. Aquí es donde entra la antorcha. Imagina por un momento que vives en una cueva, profunda, oscura, húmeda, fría. Has vivido ahí por años, décadas, quizás toda tu vida. Y en esa cueva, todo lo que ves son sombras. Sombras de deudas que se acumulan. Sombras de facturas que no puedes pagar. Sombras de preocupación que te despiertan a las 3 de la mañana. Las sombras se mueven, crecen, se multiplican, te rodean. Y tú has aprendido a vivir con ellas, a negociar con ellas, a aceptarlas como parte inevitable de tu realidad. Así es la vida, te dices. El dinero es difícil para todos. Un día, alguien te entrega una antorcha. No una antorcha cualquiera, una antorcha encendida con la llama de la ley espiritual. Y en el momento exacto en que la levantas por encima de tu cabeza, algo extraordinario sucede. Las sombras no pelean, no resisten, no negocian. Las sombras simplemente desaparecen, se disuelven como si nunca hubieran existido. Porque la oscuridad no tiene substancia propia. La oscuridad solo existe donde no hay luz. Y cuando la luz llega, cuando la antorcha se enciende, la oscuridad no tiene opción. Se retira. No tiene fuerza para quedarse. Esa antorcha es tu voz. Esa llama es la palabra hablada con autoridad. Y la cueva es la vida financiera que has construido desde el miedo. La ley espiritual funciona con una precisión que asombra. La palabra hablada con convicción genera una vibración. Esa vibración altera la frecuencia de tu realidad. No es magia, no es superstición, es arquitectura espiritual. Florence lo llamaba el depósito invisible de la palabra. Cada vez que declaras algo con fe, depositas esa declaración en un cofre invisible que el universo custodia para ti. Y cuando el depósito alcanza la masa crítica, la manifestación aparece. No antes, no después. En el momento exacto que la ley determina. Y aquí está lo devastador. La mayoría de las personas depositan miedo, depositan escasez, depositan ojalá, quién sabe, tal vez algún día, no creo que pueda. Y luego se preguntan por qué su vida financiera está en ruinas. No es que su cofre esté vacío, está lleno, lleno de miedo, lleno de decretos de pobreza que ellos mismos pusieron ahí con cada frase de escasez que pronunciaron. David entendió esto. Cuando escribió «El Señor es mi luz», no estaba describiendo un atributo de Dios como dato teológico. Estaba activando un circuito espiritual. El circuito de la ley que dice, donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. Donde hay declaración de poder, el miedo no puede sostenerse ni un segundo más.
David encendió su antorcha con esas palabras, y las sombras de su cueva, los enemigos, las guerras, la escasez, la persecución, se retiraron como oscuridad frente al amanecer. Tú tienes la misma antorcha. Está en tu boca. Ha estado ahí toda tu vida, esperando ser encendida. Solo que nadie te enseñó cómo hacerlo. La llave no está en el banco. La llave está en tu lengua. El mecanismo es preciso y no admite error. Cuando tú declaras, yo soy luz, no estás hablando en sentido figurado ni recitando una frase bonita. Estás activando la ley de correspondencia. Lo que declaras con autoridad desde tu centro espiritual se manifiesta en tu realidad material. No en semanas, no en meses. En el ritmo del recuerdo divino, que puede ser tan inmediato como el parpadeo de una llama. La diferencia entre el hombre que vive en la oscuridad financiera y el que camina en la abundancia no es el talento, no es la educación, no es el capital inicial. La diferencia es una sola cosa, lo que sale de su boca cada mañana al despertar. El hombre oscuro dice, otro día más de lucha. El hombre luminoso dice, yo soy luz. El dinero me obedece porque la ley lo ordena. Y ambos tienen razón. Porque la ley no juzga tu declaración, la ejecuta. ¿Sabes qué ocurre cuando la antorcha está encendida de verdad? El dinero deja de ser un problema, deja de ser un enemigo, deja de ser un extraño caprichoso que va y viene según su voluntad. El dinero se convierte en lo que siempre fue según la ley. Un siervo obediente. Un siervo que responde a la voz de su amo. Si el amo habla con miedo, el siervo huye despavorido. Si el amo habla con autoridad, el siervo viene corriendo a cumplir la orden. Tu voz es la antorcha, tu declaración es la llama, y tu miedo al dinero es la oscuridad que está a punto de desaparecer para siempre de tu vida. Ahora vamos a hacer algo que duele. Vamos a mirar de frente a la identidad que te ha mantenido prisionero en la cueva. Y lo que vas a ver no te va a gustar. Pero es necesario. Lo que no se confronta, no se transforma. Hay una versión de ti que necesita morir. No mañana, no la próxima semana, no cuando estés listo. Hoy, ahora. En este preciso instante mientras escuchas estas palabras. Esa versión es la que le tiene miedo al dinero, la que revisa la cuenta bancaria con temblor en las manos y un nudo en la garganta, la que calcula cada centavo con angustia, la que dice, no puedo permitirme eso, con una naturalidad tan ensayada que ya ni siquiera nota el veneno que esas palabras inyectan en su realidad. Esa versión de ti no es real, es una construcción. Un personaje fabricado pieza por pieza con las palabras que otras personas pronunciaron sobre ti antes de que tuvieras edad para defenderte. Tu padre dijo, el dinero no alcanza, y tú adoptaste esa frase como parte de tu identidad. Tu madre dijo, somos gente humilde, y tú convertiste esa humildad en un decreto permanente de escasez. La sociedad dijo, los ricos son malos, egoístas, desalmados, y tú decidiste que ser pobre era más seguro, más noble, más espiritual. La ley dice otra cosa. La ley dice que tú no eres tu miedo, que tú eres lo que declaras con tu boca cada día. Si declaras escasez, vives en escasez. Si declaras miedo, vives rodeado de sombras. Pero si declaras luz, si enciendes la antorcha de la ley en tu boca y la levantas por encima de tu cabeza, entonces la cueva se ilumina de golpe y descubres algo que siempre estuvo ahí, esperándote. La abundancia incrustada en las paredes como oro en la roca, invisible solo porque vivías en la oscuridad que tú mismo creaste con tus decretos de pobreza. Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Presta atención a lo que David hizo aquí. No dijo, el Señor podría ser mi luz. No dijo, espero que el Señor me ilumine algún día cuando yo lo merezca. No usó condicionales. No pidió permiso. No expresó dudas. David declaró, punto. El Señor es mi luz. Tiempo presente. Certeza absoluta. Sin un milímetro de margen para la duda. Y luego hizo algo extraordinario. Preguntó, ¿a quién temeré? Pero no era una pregunta genuina. Era un decreto disfrazado de pregunta retórica. Era David proclamando ante el universo entero, no hay nada en toda la creación que pueda asustarme, porque la luz ya está encendida en mi boca. Ni la pobreza puede, ni la deuda puede, ni el fracaso puede. Nada, absolutamente nada. Porque donde la luz está encendida, el miedo no tiene permiso de permanecer. Proverbios 18, versículo 21, lo confirma con una contundencia que no admite réplica. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tu lengua es la antorcha. Lo que sale de ella puede dar vida a tu prosperidad, o puede dar muerte a tu abundancia. Puede encender la llama que ilumina tu camino financiero, o puede apagarla y dejarte en la oscuridad de la escasez para siempre. Y durante años, quizás décadas, tu lengua estuvo apagando esa llama con frases de miedo que creías completamente inofensivas. No me alcanza. La vida es cara. El dinero no es para gente como yo. Cada frase, un balde de agua sobre tu antorcha. Florence Scovel Shinn contó una historia que ilustra esto con una precisión que corta hasta el hueso. Una mujer fue a verla desesperada. Llevaba años luchando con el dinero como si fuera una guerra sin tregua. Trabajaba 2 empleos. Ahorraba cada centavo con disciplina militar. Hacía presupuestos rigurosos con columnas y cálculos al centésimo. Y cada mes terminaba exactamente igual, sin nada. La cuenta en cero. La angustia intacta. La desesperación consumiéndola por dentro como un fuego que no ilumina sino que devora. Florence le hizo una sola pregunta. ¿Qué dices sobre el dinero cuando estás sola? La mujer respondió sin pensar, porque llevaba tanto tiempo repitiendo esas frases que ya eran automáticas. Digo que nunca me alcanza. Digo que el dinero se me escapa de las manos como agua. Digo que por más que trabajo y me esfuerzo, siempre falta. Siempre. Florence la miró y le dijo, acabas de explicarme con absoluta claridad por qué no tienes dinero. No es que el dinero se escape, es que tu boca lo está expulsando cada mañana. Cada vez que dices no me alcanza, le ordenas al universo que mantenga el dinero lejos de ti. Y el universo, como siervo obediente de la ley, cumple tu orden al pie de la letra. La mujer no lo creyó al principio. Le parecía absurdo. ¿Cómo podían unas simples palabras tener tanto poder sobre su cuenta bancaria? Pero Florence le dio un ejercicio. Durante 21 días consecutivos, cada mañana al despertar, levantarse y declarar con voz firme, el suministro divino es ilimitado. El dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia. Nada más. Sin cambiar de trabajo. Sin presupuestos nuevos. Solo cambiar lo que sale de la boca. A los 7 días recibió una llamada inesperada. Un seguro viejo que había olvidado por completo le envió un cheque por una cantidad considerable. A los 14 días le ofrecieron un ascenso en el trabajo que ni siquiera había solicitado, con un aumento que jamás hubiera imaginado pedir. A los 21 días, su situación financiera era irreconocible. No porque el mundo exterior hubiera cambiado,
sino porque ella encendió la antorcha que siempre estuvo en su boca. Y cuando la antorcha se encendió, las sombras de la escasez se retiraron como siempre se retiran, sin pelear. ¿Escuchaste eso? No cambió su esfuerzo. No trabajó más horas. No consiguió un tercer empleo. Cambió su palabra. Encendió su antorcha. Y la ley respondió. Ahora mira tu vida con honestidad. Mira las palabras que usas cada día cuando hablas sobre el dinero. ¿Son palabras de luz o palabras de sombra? ¿Son antorchas que iluminan tu camino o son cubetas de agua que apagan tu propia llama? La identidad antigua, ese yo viejo que tiene miedo, que calcula con angustia, que dice no puedo, como si fuera un hecho incuestionable, tiene que morir hoy. No se puede reformar. No se puede mejorar con pequeños ajustes. No se puede decorar con pensamientos positivos superficiales. Se tiene que enterrar, como enterras una vela apagada cuando ya tienes una antorcha encendida entre las manos. Ya no necesitas la vela, tienes la llama de la ley, y esa llama eres tú, tu voz, tu decreto, tu identidad nueva que proclama sin temblar. Yo soy luz. Y donde yo estoy, la oscuridad financiera no tiene permiso de permanecer ni un segundo más. Déjame contarte lo que le pasó a un hombre que vivía exactamente donde tú estás ahora. Necesito que escuches esta historia como si fuera tu propia biografía, porque quizás lo sea. Este hombre, llamémosle Marcos, tenía 47 años. Trabajador incansable. De esos que se levantan a las 5 de la mañana sin alarma porque la ansiedad los despierta antes. Trabajaba hasta las 8 de la noche, a veces más, y cada mes, al revisar su cuenta, sentía un nudo en el estómago tan apretado que le costaba respirar. El dinero entraba y se evaporaba, como si hubiera un agujero invisible en el fondo de su bolsillo por donde todo se escurría. Marcos no bebía. No apostaba, no despilfarraba. El dinero simplemente no se quedaba. Llegaba y se iba como un visitante incómodo que no quiere estar ahí. Un día, alguien le preguntó algo que nadie le había preguntado en 47 años. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué palabras usas cuando hablas de él? Marcos respondió como reflejo automático. El dinero es ingrato. Llega y se va sin avisar. No importa cuánto trabaje, cuánto me sacrifique, cuántas horas le dedique. Nunca es suficiente. Esa respuesta era su sentencia. Marcos no tenía un problema de ingresos. Tenía un problema de decreto. Su boca pronunciaba escasez con la misma disciplina con la que se levantaba cada mañana, y la ley ejecutaba esa orden con precisión militar. El dinero se va, y el dinero se iba. Nunca es suficiente. Y nunca era suficiente. La ley no pregunta si estás de acuerdo con lo que decretas. La ley cumple. Marcos descubrió la ley de la palabra casi por accidente. Un amigo le prestó un libro, algo de Florence Scovel Shinn. Al principio le pareció absurdo, demasiado simple. Pero una frase lo atrapó. El juego de la vida se juega con palabras. Decidió intentar un experimento. Durante 30 días, cambiar su frase matutina. En lugar de "el dinero es ingrato", diría cada mañana: "El dinero viene a mí con facilidad. Yo soy luz y el dinero obedece mi voz". Los primeros 7 días fueron una guerra interna. Se sentía ridículo. Las dudas lo atacaban como sombras desesperadas por apagar su llama recién encendida. Esto no va a funcionar. Soy un ingenuo hablando solo frente al espejo. La realidad no cambia con palabras. Pero algo dentro de él, algo anterior a la duda, algo más antiguo que el miedo, reconoció la frecuencia de esas palabras nuevas. Algo que llevaba dormido décadas despertó. Al día 12, recibió una llamada de un cliente antiguo que quería reactivar un contrato que Marcos daba por perdido.
Al día 18, su contador encontró un error en sus impuestos que resultó a su favor. Al día 25, un conocido le propuso una sociedad en un negocio que Marcos ni siquiera buscó. Al día 30, su ingreso mensual se había duplicado. No cambió de carrera, no estudió finanzas, cambió su palabra, encendió su antorcha. Y la ley respondió como siempre responde, con exactitud. Otra historia, breve. Una madre soltera con 3 hijos, sin ahorros, sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Cada noche, antes de cerrar los ojos, repetía en su mente como un mantra involuntario: no sé cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene. Esa frase era su oración nocturna. No se la dijo a nadie. Solo la pensaba. Solo la sentía. Pero la ley no distingue entre lo que hablas en voz alta y lo que repites en tu mente con convicción absoluta. Todo es vibración. Todo es decreto. Un día, alguien le regaló un libro de Florence Scovel Shinn. Lo leyó en una sola noche, con lágrimas en los ojos. Y esa noche, por primera vez en años, cambió su oración nocturna. En lugar de no sé cómo voy a pagar, susurró en la oscuridad de su habitación: el suministro divino cubre cada necesidad de mi hogar. Yo soy luz para mis hijos. Yo soy antorcha de abundancia. 2 semanas después, una vecina que apenas conocía le ofreció un trabajo de medio tiempo que encajaba perfectamente con los horarios escolares de sus hijos. Un mes después, recibió una beca educativa para su hijo mayor que no sabía que existía. Nadie se la mencionó antes porque esas cosas no son para gente como nosotros. 3 meses después, se mudó a un apartamento mejor, más amplio, más barato, en un barrio más seguro. Coincidencia, dirá el mundo con su sonrisa cínica. La ley, digo yo. Y hay una tercera historia que necesitas escuchar. Un joven de 23 años, recién salido de la universidad, sin experiencia, sin contactos profesionales, sin dinero ahorrado. Solo tenía una cosa: la convicción feroz de que la palabra es más poderosa que el currículum. Cada mañana, mientras sus compañeros de generación enviaban cientos de solicitudes de empleo y coleccionaban rechazos, él se paraba frente al espejo de su habitación pequeña y declaraba con voz firme: yo soy luz. El universo conspira a mi favor. La oportunidad correcta me encuentra porque yo la he convocado con mi voz. Sus amigos se burlaban. Su familia se preocupaba en silencio. Ya deja de decir tonterías y busca un trabajo de verdad. La ley no se burla. La ley no juzga. La ley obedece. A las 6 semanas, recibió una propuesta de una empresa que nunca había contactado. Lo encontraron por una recomendación de alguien que él apenas recordaba. El salario era el doble de lo que esperaba. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una frase frente al espejo y una antorcha encendida en su boca. ¿Ves el patrón? En cada historia, lo que cambió no fue la circunstancia externa. No fue el mercado. No fue la economía. No fue suerte. Fue la palabra. Fue lo que salió de la boca cada mañana. La antorcha fue encendida y la cueva se iluminó. Las sombras se retiraron y lo que siempre estuvo ahí, la abundancia, la prosperidad, el suministro divino esperando con paciencia infinita, se hizo visible porque la oscuridad ya no podía esconderlo. Marcos no era más inteligente que tú. La madre soltera no tenía más fe que tú. El joven de 23 años no poseía ningún don especial que tú no tengas. Lo único que hicieron, fue cambiar lo que su boca pronunciaba cada día. Apagaron la frase de escasez y encendieron la frase de la ley. Y la ley ejecutó la nueva orden.
La diferencia es que ahora la orden era de luz, de abundancia, de prosperidad que no depende del esfuerzo humano, sino del decreto divino. Florence lo resumió en una sentencia que debería estar grabada en la puerta de cada hogar del mundo. Tu palabra es tu varita mágica. No dijo tu esfuerzo, no dijo tu sacrificio, dijo tu palabra, porque la palabra es la antorcha, y la antorcha es la ley en acción. El dinero no responde al mérito, no responde al sufrimiento, no responde a cuántas horas trabajas ni a cuántas noches pierdes el sueño. El dinero responde a la frecuencia de tu voz, y tu voz tiene dos modos. Puede operar desde la cueva, con miedo, con escasez, con condicionales que apagan la llama, o puede operar desde el trono, con autoridad, con certeza, con decretos que encienden antorchas que ninguna sombra puede apagar. Tú eliges el modo, tú eliges la frecuencia, tú eliges si tu boca enciende o apaga. Y lo que elijas, la ley lo cumple sin preguntar. Ahora piensa en tu propia cueva, las sombras que ves cada día al abrir los ojos, las deudas que te quitan el sueño, las facturas que se acumulan sobre tu mesa como una montaña que crece sola, el miedo de no llegar a fin de mes, de no poder darle a tu familia lo que merece, de envejecer sin seguridad. Todas esas sombras existen por una sola razón: tu antorcha está apagada. No porque la vida sea injusta, no porque Dios te haya olvidado, sino porque tu boca ha estado pronunciando oscuridad donde debería estar pronunciando luz. La ley es exacta. No comete errores. La ley es precisa. No se equivoca de dirección. Cuando tu boca declara con la autoridad que la ley exige, las sombras no tienen opción. Se retiran. Porque la oscuridad, por definición, por naturaleza, por ley cósmica, no puede coexistir con la luz. Florence lo decía sin rodeos. El juego de la vida se juega con palabras, no con esfuerzo heroico, no con sudor acumulado, no con sacrificio que destruye el cuerpo, con palabras. Tu voz es la antorcha, tu declaración es la llama, y el miedo al dinero es la oscuridad que está a punto de desaparecer de tu realidad. Pero escúchame bien, esto no funciona si lo haces a medias. La antorcha no se enciende con dudas tímidas. No se enciende con tal vez funcione, tal vez no. Se enciende con certeza, con convicción absoluta, con la misma autoridad inapelable con la que David declaró frente al universo: el Señor es mi luz. ¿Estás listo para encender tu antorcha? Porque este es el momento. Aquí está. El momento que la ley preparó para ti desde antes de que nacieras. El momento en que la antorcha se enciende y la cueva se ilumina para siempre. La frase ancla que destruye el miedo al dinero. La frase que David conocía cuando la oscuridad lo rodeaba. La frase que Florence enseñó a quienes estaban listos. La frase que ha estado esperando en tu boca toda tu vida, dormida, latente, como una brasa cubierta de cenizas que solo necesita un soplo de fe para convertirse en llama. Yo soy luz, el miedo al dinero ya no existe. No la leas en silencio, no la pienses como concepto, declárala, con voz firme, con los ojos cerrados, con la espalda recta como una columna de templo y el pecho expandido